Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar ahora, después de este bonito devocional de alabanza, dirigido por nuestro hermano Raúl y su familia. Gracias a Dios por sus vidas, que el Señor siga bendiciéndoles. Pues vamos a entrar al mensaje de este mediodía, pero antes quiero enviarles un saludo a todos los que están ahorita ahí conectados. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, hermanos. Y pues seguimos transmitiendo por esta plataforma, hermanos, hasta que el Señor nos lo permita. Y quiero invitarles, hermanos, a que todos con nuestra Biblia en mano, si tienen su Biblia, sáquenla, ¿verdad? Y vamos a decir nuestra declaración de fe. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Vamos ahí a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, hermanos, en el capítulo 12, versículos del 12 al 17, y lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 17. Dice: fortalezcanse nuevamente, porque se han debilitado. Fíjense bien por dónde caminan, para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, ni sea como mala hierba, pues esto los puede perjudicar a todos. No cometan inmoralidades sexuales, ni le falten el respeto a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú cuando vendió los derechos que tenía como hijo mayor a cambio de una sola comida. Ustedes ya saben que después trató de conseguir la bendición de su padre, y aunque la suplicó con lágrimas, él no se la dio, pues ya no podía cambiar lo que había hecho. Hermanos, el tema de esta hora lo he titulado Una vida dedicada a Dios. Y en cierta ocasión, un hombre llegó a un campo de leñadores ubicado en una montaña con el propósito de conseguir trabajo. Durante su primer día de labores, este hombre joven trabajó arduamente y como resultado taló muchísimos árboles. El segundo día trabajó como el primero, pero su producción fue solamente la mitad que el día anterior. El tercer día, este joven se propuso a mejorar su producción y golpeó con furia el hacha contra los árboles y los resultados fueron nulos. El capataz, que lo estaba observando, le dijo: oiga, joven, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Y el joven le respondió: realmente he tenido tanto trabajo que no he tenido tiempo para afilar el hacha porque he estado cortando árboles. Hermanos, precisamente como este joven que quería acabarse el mundo, preocupado por cortar árboles, pero nunca se preocupó por sacarle filo al hacha para poder ser más efectivo, más productivo en la tala de árboles. Así, muchas de las veces nosotros también, hermanos, por eso no avanzamos en nuestra vida, ya sea en nuestra vida cristiana o hablando de cualquier situación. No avanzamos porque no nos damos el tiempo para poder afilar nuestra hacha. Hay muchas personas que están dentro de la iglesia que no han afilado sus hachas. ¿Por qué? Porque creen que solamente con ir, con asistir, con escuchar, ya es suficiente. Pero realmente, hermanos, hay que afilar nuestra hacha. Ahora, la vida cristiana es una vida dedicada a Dios, no solamente siendo activistas, sino estando a solas con nuestro Dios, permaneciendo en su palabra y permitiendo que Él afile nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestras emociones, nuestros sentimientos, para poder ser creyentes efectivos, que demos fruto, como dice la palabra, a 30, a 60 y a 100 por uno. Por eso la vida dedicada a Dios requiere de varios aspectos, hermanos. Primeramente, requiere renovarse continuamente. Por eso ahí en los versículos 12 al 13 de Hebreos que leímos,
nos dice, fortalézcanse nuevamente, porque se han debilitado. Fíjense bien por dónde caminan, para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse. Una de las aves que a mí me encanta y lo he compartido en otras ocasiones es el águila. El águila, que es el ave de mayor duración de vida de su especie, llega a vivir hasta 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40, debe tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas están apretadas, muy flexibles y están curveadas, por lo cual no puede tomar a sus presas fácilmente. Su pico, que es largo y puntiagudo, se curva apuntando hacia su pecho, de tal manera que también le es difícil poder tomar sus presas. Sus alas ya están envejecidas, están pesadas y sus plumas muy gruesas, de modo que le es difícil volar. Así que el águila tiene dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que dura alrededor de 150 días. Ahora, este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña, lo más alto que encuentre, en un nido, ¿verdad?, cercano a una pared rocosa, y después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear su pico contra la pared hasta que lo arranca, hasta que lo rompe. Después espera a que le salga un nuevo pico y empieza a desprender cada una de sus pezuñas que están curveadas. Una vez que le salen sus pezuñas nuevas, entonces empieza a quitar cada una de sus plumas que ya están viejas y espera que le salgan plumas nuevas y ahora sí emprende un nuevo vuelo para vivir 30 años más. Hermanos, en nuestra vida muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Ahora, este tiempo que estamos viviendo en nuestra casa, que estamos resguardados, hermanos, tenemos que verlo como un tiempo de renovación, un tiempo en que Dios permite que estemos en nuestra casa para poder renovarnos, hermanos. Por eso este tiempo tenemos que aprovecharlo para renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, renovar nuestra relación con Dios, renovar nuestra relación con nuestra familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres. Es un tiempo de renovación. Yo no sé cómo tú lo veas, hermano, pero yo lo veo de esa manera. Este es un tiempo de renovación. El estar resguardados en nuestra casa, con nuestra familia. Dios nos ha mandado para renovarnos. Nos ha mandado con nuestra familia para que nos renovemos, para que tengamos una vida cristiana más efectiva. Así como el águila se tiene que resguardar por 5 meses, pues nosotros apenas llevamos menos de 2 meses y a lo mejor algunos ya están desesperados. Pero hermanos, aprovechemos para renovarnos en este tiempo. Dios quiere que te renueves. Dios quiere que nos renovemos, porque la vida cristiana es una vida de renovación constante. Es una vida en la que tenemos que estar haciendo un alto constante, resguardándonos, metiéndonos en la palabra de Dios, metiéndonos en la oración con Dios, para que Dios nos renueve. Renueve nuestras fuerzas, renueve nuestros pensamientos, renueve todo nuestro ser, hermanos. Por eso, en la vida cristiana, para poder continuar el vuelo, para poder ir de victoria en victoria, como dice la palabra, de triunfo en triunfo, tenemos que desprendernos de costumbres, de tradiciones, de recuerdos tal vez, y de pecados que venimos arrastrando. Y todo este proceso causa dolor, pero solamente libres del peso del pecado es que podremos aprovechar el resultado valioso de una renovación en nuestra vida. Por eso, hermanos, si no te renuevas, te mueres. El autor a los Hebreos aquí exhorta a los creyentes a actuar conforme a las verdades divinas que fueron expuestas en los versículos anteriores. Alguien dijo que la verdad que se conoce, pero no se obedece, se convierte en motivo de juicio antes que en un beneficio. Ahora, el autor a los Hebreos retoma la metáfora de la carrera que introdujo en los versículos 1 al 3.
y agrega un lenguaje tomado de Isaías capítulo 35, versículo 3, para describir la condición del individuo disciplinado como un corredor abatido, cuyos brazos caen y sus rodillas tiemblan. Los creyentes no somos competidores, sino somos compañeros en la carrera. Por eso el pasaje de Isaías 35 llama a los redimidos a marchar juntos hacia el camino de la santidad. Recordemos, hermanos, lo que dice también el autor a los Hebreos, que nosotros somos peregrinos en este mundo. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, hermanos, los extraterrestres sí existen, y somos nosotros los cristianos, porque el Señor dijo que no somos de este mundo, sino que estamos en el mundo, mas ya no pertenecemos al mundo. Somos peregrinos, porque vamos de paso en esta vida. Ahora, al experimentar pruebas en nuestra vida, como creyentes, no debemos permitir que las circunstancias deshagan todo lo que hemos logrado en Cristo Jesús. Más bien, debemos resistir y renovar nuestro aliento para continuar la carrera hasta la meta. Muchos en la carrera se ven tentados a desmayar, a perder el ánimo. Por lo tanto, son como atletas cuyas manos han perdido la fuerza. Sus rodillas se han debilitado, se han doblado, y sus pies inseguros se desvían del camino. Por eso el desafío del autor a los Hebreos es levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. O como dice en esta versión, fortalezcanse nuevamente porque se han debilitado, y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Así que, como el que corre, tiene que correr derecho y recto, siguiendo directamente hacia la meta, que ese es el propósito del corredor. El propósito no es llegar primero, sino es llegar a la meta, sin desviarse para nada del camino. Asimismo, el creyente tiene que seguir derecho en su vida cristiana, no desviarse ni a derecha ni a izquierda, no desviarse del camino de la vida cristiana para no seguir el camino del pecado. Por eso el autor a los Hebreos nos exhorta, hermanos, a que permanezcamos firmes, a que sigamos adelante en este hermoso camino que es el camino de Dios. El segundo punto o aspecto de este mensaje es que la vida dedicada a Dios busca la paz y la santidad cada día. Ahora, este versículo, en el versículo 14, enfatiza dos reglas del camino. Seguir la paz, dice ahí, con todos, y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Ahora, la palabra seguir significa una ansiosa y persistente búsqueda. Pablo usó la palabra para describir una búsqueda completa del propósito de Dios para su vida. Cuando Pablo dijo en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Entonces, Pablo tenía su meta, que era llegar a la estatura del varón perfecto. Y esa es la meta del cristiano. Esa es nuestra meta, hermanos. Las personas no se inclinan naturalmente hacia una vida consagrada, sino que tienen que buscarla persistentemente con todas sus fuerzas. En Mateo capítulo 5, versículo 6, el Señor Jesús habló en las bienaventuranzas de los que tienen hambre y sed de justicia. Los cristianos debemos esforzarnos por la santidad. Así como una persona hambrienta busca comida y una persona sedienta busca agua, de la misma manera también como cristianos, como creyentes, debemos anhelar, tener hambre de la palabra de Dios, tener sed de estar con nuestro Dios. Así que este versículo por eso nos recuerda también dos bienaventuranzas más de Mateo 5. Cuando el Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Paz y santidad son dos cosas, son dos ideales del reino venidero de Dios, hacia los cuales los ciudadanos del reino debemos esforzarnos aquí y ahora. Esforzarnos por la paz. Incluye más que simplemente ser uno que causa problemas. Significa ser un pacificador. Y esto incluye por lo menos tres cosas. Primero, no permitir ser provocado por los que nos dañan
sino devolviendo bien por mal. Segundo, buscar la reconciliación con las personas que nos dañan o con quienes sentimos que alguien nos ha dañado, ¿sí? Y tercero, presentar el amor reconciliador de Cristo a las personas que están separadas de Dios y los unos a los otros. Así que los cristianos esperamos esta santidad con la cual, dice la Biblia, veremos a Dios. Y esta esperanza es la que debe motivarnos para vivir aquí, en esta vida, en esta tierra, para vivir una vida santa, una vida de santidad que le agrade a Dios. Ahora, John MacArthur dice lo siguiente: los incrédulos no estarán motivados para acercarse y recibir a Cristo si la vida de cada uno de los creyentes no demuestra las cualidades que Dios desea, incluyendo la paz y la santidad. Así que el tercer aspecto, hermanos, de una vida dedicada a Dios es evitar los peligros del pecado. Ahí en el versículo 15 al 17 dice el autor a los Hebreos: tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, ni sea como mala hierba, pues esto los puede perjudicar a todos. No cometan inmoralidades sexuales, ni le falten el respeto a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú cuando vendió los derechos que tenía como hijo mayor a cambio de una sola comida. En el trasfondo del versículo 15, hermanos, está Deuteronomio, capítulo 29, versículo 18, que también nos menciona lo siguiente: asegúrense que no haya ningún hombre, mujer o grupo entre ustedes cuyo corazón se esté alejando hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. Asegúrense que no haya entre ustedes alguien que sea como una raíz que crece como una planta amarga y venenosa. Cuando esa persona escuche estas maldiciones y se crea bendito, diciendo para sí: yo seguiré haciendo lo que me da la gana, no me va a pasar nada, entonces el resultado será desastre total. El Señor no lo perdonará, porque la ira y los celos del Señor se encenderán en contra de esa persona. Las maldiciones escritas en este libro le pasarán a esa persona, y el Señor borrará toda memoria de esa persona sobre la tierra. Como vemos aquí, hermanos, aquellos que dicen, ¿verdad? Yo haré, como dice aquí, yo seguiré haciendo lo que me da la gana, no me va a pasar nada. Entonces el resultado, dice, será desastre total, ¿sí? Por eso el querer hacer nuestra voluntad, hermanos, el querer hacer las cosas como nosotros queremos, a nuestra manera, eso no trae más que desastre, no trae más que la ira de Dios sobre nosotros. Cuando nosotros no estamos dispuestos a evitar el peligro del pecado y querer hacer nuestra voluntad, lo único que trae el pecado, y ustedes lo saben, es muerte, es separación de Dios. Por eso, como creyentes, debemos vigilar nuestra propia vida para dar un buen testimonio de paz y de santidad, así como ayudar y cuidar a los que están en medio de nosotros y que tienen necesidad de salvación. Por eso dice ahí: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa llegar demasiado tarde y ser dejado afuera. Fallar o dejar de mantenerse en la gracia de Dios. Estas son personas, a veces dentro de la iglesia, que conocen el Evangelio y hasta se emocionan con Cristo, pero siguen al pie del abismo de la apostasía. Por eso la apostasía es dejar de alcanzar la gracia de Dios. La persona parece cristiana, habla como cristiano y profesa ser un cristiano, pero nunca ha nacido de nuevo. Ha llegado muy cerca de la salvación, pero nunca la ha recibido. Que es lo que el autor a los Hebreos en el capítulo 6 habla también sobre los apóstatas. Aquellos que estuvieron así de la salvación. Ahora sí, como dicen, por un pelito de rana calva estuvieron a puntos de ser salvos, pero nunca lo fueron. No alcanzaron la gracia de Dios porque nunca dieron un segundo paso de compromiso con Dios. Por eso, hermanos, el autor a los Hebreos advierte a no dejar que nuestro compañerismo, nuestro testimonio, sean dañados por personas
irreverentes, inmorales, y esta es la actitud de los apóstatas que se convierten en influencias corruptoras dentro de la iglesia también. Hay algunos que piensan que inclusive la raíz de amargura de esta persona contamina a los demás, y realmente es lo que está diciendo el autor a los Hebreos. La raíz de amargura contamina y produce entre la congregación la amargura. Y la amargura a la cual se refiere el autor a los Hebreos aquí es que la mala influencia de esta persona puede hacer que otros se aparten del camino y hasta de la congregación misma. A este peligro se refiere el autor a los Hebreos. Por la raíz de amargura de esta persona se apartan, y muchos de los que se decían ser creyentes son contaminados con la falsa enseñanza y murmuración que estos profesan y meten en la cabeza de los demás. Por eso su deslealtad es contagiosa. Otros son contaminados por las quejas, por las manipulaciones, por los chismes. Pero por eso el autor a los Hebreos dice: tengan cuidado de que no se produzca una raíz de amargura en ustedes y pueda contaminar a los demás. Ahora, el autor a los Hebreos también usa a Esaú como ejemplo de una persona que vive sin Dios en medio de un pueblo de fe. ¿Sí? Esta es una advertencia del peligro de infección del mundo que se puede meter y extender de una manera deliberada o inconscientemente dentro de la iglesia también, dentro del pueblo de Dios. Hoy día muchos dicen: pues si funciona, hazlo. A esto se le llama pragmatismo, ¿verdad? O algunos dicen: todo mundo lo hace. Secularismo. Una vida profana es la que no toma en cuenta a Dios, ni tiene interés en Él. En sus pensamientos, en sus placeres, en sus proyectos, se limita exclusivamente a lo material. Por eso Esaú deseaba las bendiciones de Dios, pero no quería a Dios. Se lamentó por lo que había hecho, de vender su primogenitura, pero nunca se arrepintió. Ese fue el problema. Por eso es que Esaú representa a todos los que pecan contra Dios de una manera voluntaria, rebelde y deliberada, por lo cual no reciben una segunda oportunidad en vista de su muestra a la verdad y su estado avanzado de endurecimiento espiritual. Ahora, Esaú no pudo remediar el mal que él había cometido. Ya no pudo remediar el haberle vendido su primogenitura a su hermano Jacob, ¿verdad? Porque ya Isaac, su padre, ya le había dado la bendición y ya no se podía echar para atrás. Ahora, cuenta una anécdota que en una soleada mañana, 2 alondras subían volando a lo alto. Era la alondra padre y la alondra hijo. Y la alondra padre, que hablaba con su polluelo, ¿verdad?, haciéndole ver lo maravilloso que era tener alas y poder volar en las alturas. Este pequeño polluelo, en su inexperiencia, escuchaba solo a medias lo que le estaba diciendo su padre. ¿Por qué? Porque empezó a poner atención a un tintinear de una campanita que llegaba a sus oídos desde la tierra. Y este pajarillo, este polluelo curioso, bajó al campo de donde provenía el sonido que tanto le atraía y vio a un hombre que iba con un carro mientras gritaba: «Vendo lombrices, 2 lombrices por una pluma». A la pequeña alondra le encantaban las lombrices y sin pensarlo decidió bajar y arrancó una pluma de sus alas y se la cambió a este hombre por 2 lombrices. Cuando se las comió, volvió junto a su padre muy satisfecha, y al día siguiente la alondra pues esperó nuevamente escuchar aquel tintinear para volver a bajar y venderle una pluma por 2 lombrices. Esto lo hizo durante varios días, hasta que llegó un momento en que la alondra le ofreció 5 plumas por 10 lombrices. Y así lo hizo también durante varios días más, hasta que en una ocasión, estando este polluelo en la tierra, quiso abrir sus alas para volar. Ya no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque ya se había acabado todas sus plumas. Había cambiado sus alas, había cambiado su libertad por un puñado de lombrices. Por eso, hermano,
no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. No vendas tu libertad por vanos y baratos placeres de este mundo que luego te dejarán sin fuerza y sin libertad. Recuerda que el Señor Jesús ha venido para darnos libertad. Una libertad completa del pecado, una libertad completa de la muerte, una libertad completa de Satanás. Entonces, Jacob, dice la Biblia, que dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Por eso dice el autor a los Hebreos, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú es un buen ejemplo de una persona profana. Él estuvo listo para vender su primogenitura por una comida. Fue un materialista impulsivo quien puso tan poca importancia en los valores eternos, en las cosas celestiales de Dios, que vendió su futuro por una comida. Ahora, una leyenda hebrea, hermanos, dice que mientras Jacob y Esaú eran mellizos, es cuando estaban en el vientre de su madre, Jacob le dijo a Esaú, hermano, hay dos mundos delante de nosotros, este en el cual vivimos y el porvenir. En este mundo, la gente come, bebe, comercia, se casa y cría hijos, pero todo esto no tiene parte en el mundo venidero. Si quieres, quédate con este mundo y yo me quedaré con el otro. Y Esaú se dio por contento, dice la leyenda, de quedarse en este mundo porque no creía que existía otro. Aquel mismo día, dice la leyenda, que Jacob le robó la bendición de Isaac, y dice la leyenda que Esaú había cometido ese día 5 pecados. Primero, había tomado parte en un culto idolátrico. Segundo, había derramado sangre inocente. Tercero, había perseguido a una joven que estaba comprometida. Cuarto, había negado la vida del mundo venidero. Y quinto, había despreciado su primogenitura. Por eso la interpretación hebrea, hermanos, veía a Esaú como un hombre sensual que no reconocía más placeres que los malvados de este mundo. Así que cualquier hombre así vende su primogenitura porque rechaza su herencia cuando rechaza la eternidad. Por eso, hermanos, debemos tener bien presente que hay cosas que son decisivas en la vida. Si como Esaú seguimos el camino de este mundo y consideramos que lo único que cuenta son las cosas del cuerpo, si escogemos los placeres del mundo por encima de las bendiciones eternas, Dios puede y quiere perdonar. Pero hay cosas que se han hecho y que no se pueden deshacer. Hay situaciones en las que ya la persona no puede cambiar de mentalidad por lo que sigue el camino de las decisiones que ha tomado. Por eso, una vida dedicada a Dios, hermanos, es una vida que se renueva. Es una vida, ¿sí?, que busca vivir en paz y en santidad. Y es una vida también que evita los peligros del pecado. Por eso, hermanos, termina el autor de los Hebreos diciendo lo siguiente, ahí en el versículo 17. Ustedes ya saben que después Esaú trató de conseguir la bendición de su padre, y aunque la suplicó con lágrimas, él no se la dio, pues ya no podía cambiar lo que había hecho. Hay cosas, hermanos, que a lo mejor nos lamentamos de haberlas cometido, ¿sí? Sabemos que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, como lo dice Juan en su primera carta. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero a veces las cosas que ya hicimos, hermanos, quedan las cicatrices, queda la marca. Por lo tanto, Dios quiere, hermanos, darnos una libertad completa. Dios quiere que dediquemos nuestra vida a Él, que nosotros podamos vivir cada día para su gloria. Por eso tenemos que renovarnos constantemente. Tenemos que pedirle a Dios que renueve nuestras fuerzas, que renueve todo nuestro ser, hermanos, en este tiempo que estamos resguardados en casa, hermanos. Que podamos aprovecharlo para renovarnos, para renovar a nuestra familia,
para renovarnos en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Que evitemos el peligro del pecado, que busquemos la paz para con los demás, que seamos reconciliadores, porque la Biblia dice que Dios nos ha encomendado el misterio de la reconciliación. Nosotros somos responsables de eso, de ser pacificadores, que a lo mejor si usted tenía una situación con su esposa, con su esposo, con su hijo, con su hija, con su padre, con su madre, que este tiempo lo aproveche para poder reconciliarse, para poder estar en paz. Y como dice Hebreos, en paz y en santidad. Así que, hermanos, yo quiero invitarles a que hagamos una oración y que le pidamos a Dios que nos ayude a este tiempo que estamos todavía en nuestra casa, poder renovarnos, poder dedicar nuestra vida a Él completamente, junto con nuestra familia. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, porque solo tú eres digno, Padre, de ser alabado. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a este tiempo que estamos resguardados en nuestra casa, Señor, podamos renovarnos, Señor, cada día a través de tu palabra, podamos renovarnos a través de nuestra relación contigo, podamos renovar nuestra relación con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, Señor, que podamos renovar nuestras fuerzas, Señor, y que no permitamos que ninguna raíz de amargura contamine, se produzca en nuestro corazón, de manera que contamine a los demás, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a vivir una vida dedicada a ti, Señor. Una vida solamente que te glorifique a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es a través de ella que tú nos renuevas cada día y nos sigues transformando a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por permitirnos este tiempo, Señor, para poder renovarnos, para poder dedicarnos más a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.